Siempre agradable, desde luego que sí, de Gloria Moraga, que es nuestra fisioterapeuta y podóloga, iba a decir de cabecera, sí, pues de cabecera. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venirte un ratito más aquí con nosotros y hoy además hablando de las extremidades inferiores, de los pies, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar del dolor de pies. Del dolor de pies, pero hay muchos dolores de pie, ¿no? Sí, nos vamos a centrar en el dolor en la parte anterior del pie, que se llaman metatarsalgias. Es un nombre raro y largo, sí, de esos que te gustan, pero es muy facilito, es muy facilito. Tarso, metatarso, ahí estamos, ¿no? Metatarsalgias. Sí, vale. Bueno, lo que significa la palabra, todo lo que termina en algia o contiene la palabra algia significa dolor. Pues cuando hablamos de cervicalgia estamos hablando del dolor del cuello. Si tenemos una lumbalgia vamos a hablar de dolor de la espalda, de la zona lumbar. Pues en este caso vamos a hablar del dolor en la zona de los metatarsos. Los metatarsos son los huesos que forman la zona del antepié, que son esos huesecillos que podemos palpar por debajo, por la planta del pie, que ya nos van a unir a los deditos, a las falanges. Es la parte esa que está como más hinchadita, ¿no? Sí, como que tenemos ahí un poco mullidita. Sí. Pues esa zona, cuando ocurren problemas, cuando hay alguna alteración, pues nos puede dar bastante dolor. Es una zona que se suele inflamar y suele dar un dolor muy agudo y muy molesto, que bueno, pues llega a incapacitarte incluso para caminar y para andar. Sí. ¿Por qué dan esos dolores? ¿Por qué te pueden dar? ¿Por usar mal calzado? Bueno, hay un montón de causas, ¿no?, que nos puede provocar tener dolor en esa zona. Podemos tener dolor simplemente por la forma de nuestro pie, por la anatomía que nosotros tengamos, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, un pie muy cabo. Los pies cabos son aquellos que tienen mucho puente, entonces eso va a hacer que apoyemos mucho el pie en la zona anterior y en la zona del talón, y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues podamos empezar a tener durezas en esa zona, empiecen a salirnos callitos, los típicos clavitos que duelen mucho, y empecemos a tener dolores y molestias. Luego puede ser también, no solamente por alteraciones así anatómicas, que ya venimos de serie con ellas, puede ser por alteraciones biomecánicas, que nuestro pie también pues se vaya deformando debido a la actividad, y ese desequilibrio de fuerzas mecánicas a nivel del pie pues va a hacer que carguemos más en una zona que en otra, y entonces esa zona de sobrecarga empieza a generar una inflamación y dolor. ¿Y los zapatos de tacón, esos altísimos de los de 10 y 12? También esas son las causas externas que nos van a provocar ese dolor. Sí, la utilización de un calzado que no sea el adecuado, pues el que tú hablabas, el zapato de tacón alto en el que vamos a tener el pie muy echado hacia adelante, pues todo nuestro peso, toda la carga de nuestro cuerpo va a caer en la zona anterior del pie. Si usamos ese tipo de calzado de manera reiterada, pues al final vamos a tener dolor en esa zona, inflamación, y empezarán a salirnos pues las famosas durezas en esa zona, que nos va a hacer también que nos moleste y nos duela más. En esos casos, ¿son recomendables esas almohadillitas que ahora han aparecido en el mercado? Bueno, hay veces que cuando tenemos mucho dolor, ni con las almohadillas conseguimos aliviarlo. Ya están tan deformados los huesos y hay tanta inflamación en la zona que casi ni con almohadilla ni sin almohadilla vamos a caminar bien. Ni me quiero imaginar los dolores que deben tener los bailarines de ballet, ¿verdad? Bueno, esos tienen bien trabajados los pies, claro, se los cuidan y los trabajan. Pero sí, lo que más desgastan en ese caso son las puntas, las punteras. Ahí es donde le salen a ellos los callitos. Los callitos, en fin. Bueno, pues en este caso estamos hablando de esta parte justo en la que comienzan los deditos de los pies, por abajo, que es zona almohadillada. Vale, tenemos un dolor, lo tenemos horroroso. Vamos al profesional, al podólogo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, normalmente cuando tenemos ese tipo de dolor, los pacientes acuden al médico de cabecera o en este caso al podólogo, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico para ver de dónde viene realmente el problema. Si es por un calzado que estamos utilizando que no sea el adecuado, pues hay muchas veces que incluso gente que hace deporte no lleva la zapatilla de deporte adecuada, lleva una zapatilla con una suela muy
muy estrecha, que le comprime a nivel del antepié, que no tiene suficiente amortiguación y eso le puede estar provocando el dolor. O gente, lo que hemos dicho antes, los zapatos de tacón, la utilización de determinados calzados para el trabajo, por ejemplo, pues las botas de seguridad. Militares, por ejemplo, que utilizan una bota muy dura y hacen muchas marchas, hay una lesión que es muy común en ellos, que es la fractura por estrés del hueso, no de la persona, que al final de tanto utilizar una bota tan dura y caminar tanto con ella, pues puede llegar a fisurarse esa cabecita del metatarsiano e incluso a tener una fractura, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, todo eso hay que hacer una buena historia clínica y preguntarlo al paciente, que nos lo cuenten, pues para saber un poco de dónde puede venir el problema. Hay veces que también hay que hacer pruebas diagnósticas, hay que hacer alguna radiografía para ver si existe alguna fractura, si existe alguna necrosis, o análisis, por ejemplo, porque hay veces que ese dolor o esa inflamación no tiene nada que ver con el hueso o con la musculatura y a lo mejor el problema viene pues por alguna enfermedad inflamatoria como la artritis, como la gota o problemas de diabetes que también pueden dar dolor a ese nivel. Entonces, en primer lugar, hacer un buen diagnóstico y saber cuál es la causa que nos está provocando ese dolor y entonces a partir de ahí empezamos a actuar. Claro, porque decías que pueden aparecer callosidades y también lo decías en diminutivo, los callitos, ¿no? Bueno, callitos que cuando se forman no duelen en diminutivo, eso es verdad. Sí, porque muchas veces también los clavos. Sí, este dolor viene también asociado a deformidades que podemos tener en el pie. Pues por ejemplo, si tenemos un juanete, al final esa desviación del primer dedo va a hacer que empecemos a cargar más hacia la zona de los metacentrales, segundo y tercero, y ahí es cuando podemos empezar a tener problemas, ¿no? El tener los dedos en garra o algún dedo en martillo también va a hacer que carguemos más esa zona, que nuestro primer metatarsiano sea más corto, también puede hacer que sobrecarguemos. Entonces, bueno, son varias cosas las que pueden influir y nos pueden generar este dolor que muchas veces pues es incapacitante, o sea, duele mucho, la gente llega incluso a no poder andar porque hay mucha inflamación. Hay pacientes que dicen que notan como si tuviesen algo ahí que les pincha, algo punzante o incluso quemazón, ¿no? de la zona. Claro, y todo eso es por la lesión que podemos tener a ese nivel, claro, tanto en el hueso como en la musculatura. Si se tiene fisura y demás, ¿cómo ahí entraría el reposo? Solo reposo. El reposo, sí, hay que verlo y en función de los síntomas que tengamos, pues hay que actuar. Si hay inflamación, pues en un primer momento habrá que, sobre todo en un periodo agudo, habrá que tomar antiinflamatorios. El famoso hielo que muchas veces decimos, ¿no? La típica botellita congelada, pasarla por el pie, pues también va a ayudar a aliviar ese dolor y esa inflamación. Y luego ver un poco el problema. Si el problema detectamos que es el calzado, la utilización de un calzado determinado, pues intentar cambiar eso. Si es una persona que camina mucho con zapato de tacón, bueno, y zapato estrecho a nivel del antepié, que también va a influir bastante, pues intentar cambiar eso, que utilice un zapato con una puntera mucho más redondeada, más ancha y sobre todo un tacón 2-3 centímetros como mucho para que no sobrecargue tanto toda la zona anterior del pie. No hay que ir bajando paulatinamente y pasando de los 10 a los 8, de los 8 a los 5. Bueno, ¿no? Ya hay poca gente que va todo el día con 10 centímetros de tacón, ¿no? Eso bueno, es sí, eso. Lo de eso los es mucho para ir todo el día de allá para acá. Que estaba yo esta mañana hojeando los periódicos y me han aparecido todos los ángeles de Victoria's Secret y aparecían con unos zapatos y unas botas imposibles, sí, pero de esas que van más en plan bailarina de ballet casi. Pero esas están hechas de una pasta especial, yo creo, ¿no? Yo creo, bueno, sí, eso debe ser por las alas que les colocan y que van por encima de
5 centímetros por encima de la calle normal. Sí, ¿verdad? Hay veces que por la utilización de mucho zapato de tacón, y no solamente podemos tener dolores a nivel del antepié, sino que la musculatura posterior de la pierna pues también se puede acortar y podemos tener dolores en esa zona. Entonces hay veces que también nos tenemos que ayudar del tratamiento de fisioterapia, relajando toda la musculatura posterior y estirando toda la zona para ir relajando. Hablamos de los gemelos y esa Eso zona, es, ¿no? Los gemelos, sí. Y del tendón de Aquiles, que se acorta y también puede generar dolor. De hecho, mucha gente que está muy acostumbrada a llevar tacones, luego les cuesta mucho trabajo y les duele las piernas cuando llevan una chancla, por ejemplo, o una zapatilla de estar por casa que sea un poquito más plana. Claro. No, es verdad que hay veces que ves a gente subida en unos taconazos y con unos gemelos impresionantes, porque van forzando todo el rato, ¿no? Toda la musculatura, claro. sí. Y luego les duele, claro. Cuando tienen que trabajarlo, ahí es cuando les empieza a molestar. Madre del alma. Así que bueno, pues ya saben lo que es una metatarsalgia. Eso es, muy bien. Josu. Sí, bueno, pero porque lo deletreo y porque lo tengo apuntado, pero si no, en fin, que lo mejor es ponerse en manos de profesionales siempre y de saber. Sí, además que son dolores que si se diagnostica bien la causa, pues evolucionan muy bien. Si tenemos un juanete, si tenemos un pie cabo, si tenemos alguna alteración biomecánica de nuestro pie, pues con unas plantillas la verdad es que los dolores evolucionan muy muy bien. En un proceso agudo pues habrá que aplicar frío, antiinflamatorios y tal, pero luego con las plantillas suele evolucionar muy favorablemente. Pero veces, no vale cualquier plantilla. No, hay que ir a un sitio especializado, claro. Hay que hacer un estudio del pie, hay que hacer una buena historia clínica para ver de dónde viene el problema, un estudio del pie y con esos datos que recogemos hacer una plantilla a medida para esa persona. No vale cualquiera. No, por eso que lo dices, con una plantilla y cualquiera va y mete trocito de espuma. Lo adecuado es ir al podólogo, que son el personal sanitario que está capacitado para hacer estos estudios biomecánicos. Allí te toman el molde del pie y te hacemos una plantilla adaptada para la patología de esa persona. Claro, que no vale cualquier plantilla, que no. No, y hay que tener cuidado con eso, porque al final, si no utilizamos el tratamiento adecuado, pues nos puede provocar más dolor y más lesión de la que tengamos, ¿no? Bueno, pues ya ven las complicaciones que puede tener ese simple dolorcito y la manera de solucionarlo, que sobre todo es eso, ponerse en buenas manos, que es la mejor manera de solucionar siempre los problemas. Bueno, metatarsalgias es el tema del que hoy hablamos con nuestra fisioterapeuta, que también es podóloga, con Gloria Moraga. Y a Gloria Moraga ya saben dónde pueden encontrarla. Sí, estamos en Novo Fisio, en la calle Postas, en el número 63. Bueno, pues ahí es donde pueden ir, pedir cita, mirar si estos dolores tienen solución, solucionarse, porque que te duela un pie... ¿qué más pues al final te duele todo el cuerpo, porque los pies pues son los que nos llevan. Claro. Y si tenemos dolor en los pies, pues nos cuesta caminar, estamos como de peor mal humor, ¿verdad? Yo siempre lo comparo también con el dolor de muelas. De muelas, terrible. Son los peores. son los terribles. Oye, hay una cosa, me llama mucho la atención, el tema de las... todos estamos viendo en determinados anuncios en televisión, esas zapatillas que dicen que te las colocas y te colocan todo el cuerpo. Eso yo no lo he visto. ¿No lo has visto? ¿No? Bueno, pues eso. Me lo estudiaré para la próxima. Porque lo veas, porque desde luego son unas zapatillas que dices que te las colocas y que son capaces de irte colocando todos los huesitos de tu cuerpo serrano para que no tengas ningún dolor. En fin, venga, lo vemos, te lo enseño. Cada uno somos de una manera diferente. Claro, pues por eso. Nuestros cuerpos son distintos. Pues no, parece ser que hay unas zapatillas mágicas. Hablamos de zapatillas mágicas el próximo día. ¿Te parece? Muy bien. Gloria Moraga, muchísimas gracias. A vosotros. Consejitos, volvemos.